Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es Domingo de Ramos y ya estamos a punto de comenzar a recogernos en la Semana Mayor. Naturalmente, las cosas que están ocurriendo deben de ser tratadas. Son cosas, algunas de ellas muy graves, que no hay por qué aplazar su tratamiento. Insisto en esto, el programa tiene como misión orientar, tratar de enseñar, particularmente a los jóvenes. Ya he explicado lo que se entiende en jóvenes para La Respuesta. Jóvenes de menos de 50 años, de 40 y tantos años. Porque tengo la convicción de que muchas de las cosas que han ocurrido no son percibidas o no fueron conocidas por esa parte importantísima de la población nuestra. Y sobre todo los de menos edad, que como he dicho otras veces, hay cosas que se comentan en La Respuesta que ocurrieron el mismo día quizás que ellos nacieron. Entonces, es innegable que la misión de transferir, de comunicar, resulta valiosa. Hoy voy a hacer una rememoración de algo que ocurriera en el año 98. Yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas y tuve la oportunidad, porque así se me ofreció, de acompañar al presidente Fernández a la cumbre de presidentes en Santiago de Chile. De eso hace ya 20 años. 10 o 15 días antes del viaje, recibí la visita de dos funcionarios jóvenes de la embajada norteamericana, y uno de ellos me fue a proponer algo que consistía en decirme que el general Barry McCaffrey, que era el zar antidrogas en la administración del presidente Clinton, tenía interés de saber si era posible que nos entrevistáramos en Santiago de Chile en ocasión de la cumbre de presidentes, que él estaría, me dijo, el hotel, y quería que tuviéramos una conversación aprovechando la estadía de los dos en la capital chilena. Con mucho gusto. Efectivamente, cuando fui, se presentó algo que lo conté en un programa hace mucho tiempo, pero que hoy lo quiero traer de nuevo, porque las cosas que voy a explicar necesitan ese precedente, esa edad del conflicto. Dirían los periodistas, el background. Cuando yo en la noche del día siguiente, del primer día de la sesión, me preparaba para ir a la entrevista
que me había solicitado formalmente hacer el general McCaffrey, no podía salir del hotel, porque el presidente Clinton estaba para llegar al hotel y la seguridad era extrema. Los helicópteros militares norteamericanos estuvieron sobrevolando por donde quiera que el presidente norteamericano estuviera, y se había suspendido la salida del hotel. Llamaron 3 veces preguntándome que si ya yo estaba listo, que el general McCaffrey me estaba esperando. Un señor apellido Ortega, que fuera embajador de Chile entre nosotros, me oye contestar y pasa la información del grupo que estábamos en el hall del hotel y me dice: mire, doctor, yo le puedo facilitar mi carro, porque mi carro sí puede salir, porque es carro de la Cancillería y está autorizado a circular, la Cancillería chilena. Ah, con mucho gusto, muchas gracias. Y efectivamente, le voy a dar instrucciones para que le espere donde usted vaya. Gracias. Y fui. El general Barry McCaffrey me recibió con 3 de sus ayudantes, uno que era el traductor. Y pasamos en la suite donde él estaba 2 horas y 20 minutos conversando, porque él tenía interés de hacerme determinadas preguntas. ¿Cuál era la opinión que yo tenía sobre el trastorno en la isla, en la región? Yo había estado en Miami en una conferencia que él mismo había propiciado allá, y el señor John Carnaval, que tiene una oficina de consultoría, según me dicen, importante en Washington, era entonces un funcionario muy importante, y había hecho una exposición brillantísima sobre la heroína. Pero hubo un momento en que él confesó y se hizo una especie de autocrítica de que ellos habían estado perdidos buscando todo el tránsito fundamental de la heroína en el noroeste norteamericano, en la parte de Oregón, de Seattle, allá pegando a Canadá, entendiendo que toda la heroína que estaban recibiendo y que estaban capturando era procedente de Tailandia, y que habían caído en cuenta que desde Sinaloa, desde México, le estaba llegando una cantidad mayor. Fue un gesto humilde, de autocrítica, estadístico, le mostró, y a mí me tocó intervenir. Le hice una serie de observaciones, algunas de ellas severas, si se quiere, hablándole de los trastornos logísticos que se presentan en ocasión de la lucha contra el narcotráfico internacional, y cómo a nosotros, con los pocos, escasísimos recursos que tenemos, se nos hacían exigencias que resultaban injustas, porque ellos, que tenían tantos recursos, él acababa de confesar que tenían un enfoque que no era correcto, que el flujo mayor de heroína le estaba llegando desde el sur, no por el noroeste. Al general McCaffrey,
que estaba presidiendo la reunión, le interesó sobremanera oírme haciendo los enfoques. Ya él había estado aquí una o dos veces, habíamos conversado, pero evidentemente en esa reunión de Miami fue donde parece que él tomó mayor interés de oírme. Estuvimos 2 horas y 20 minutos. Él me decía en un momento, estaba ya medio cambiar, ¿no? Con su camisa y todo, pero sin el saco. Y me decía, yo debería de estar ahora con mi presidente que está en el hotel, pero yo preferí quedarme aquí con usted, porque podemos hacer cosas más útiles nosotros. Entonces, yo le planteé a él algo que le interesó sobremanera. Yo dije, mire, una de las cosas que yo he observado en la lucha nuestra es que nosotros durante muchos años, casi todo el tiempo de nuestra historia reciente al menos, hemos contado con unas fuerzas armadas de extracción campesina, fundamentalmente campesina. El soldado nuestro provenía del campo y era la figura esencial de la familia, al grado de que los servicios de salud y asistencia de los hospitales militares se le ofrecían a sus familias. Se le buscaba en helicóptero, en ambulancias especiales, a los padres, a los hijos, a los hermanos. Era muy de extracción campesina. Estaba hablando en el 98. Sin embargo, en los últimos tiempos, le decía yo a él, he observado que en el campo nuestro la autoridad mayor, la que imponía mayor respeto, era el puesto militar más cercano. Le explicaba el alcalde pedáneo, un funcionario que venía de la colonia, muy importante, representante directo del presidente de la República en su comunidad, pero el puesto militar era el esencial. Cualquier tipo de rareza que se presentara en el campo era de inmediato comunicada al alcalde, el alcalde del puesto militar, y en el campo había una seguridad considerable de que operaciones de droga, aviones, vuelos raros, vehículos raros acarreando, era muy difícil que eso se produjera. He notado que en los últimos tiempos, hablo del 98, eso se ha ido aflojando, se ha ido no desvaneciendo, pero ya no es la misma disciplina. Al contrario, he notado que la cuestión del vuelo, los avioncitos, las pistas, en el 86 había 107 pistas informales, están al contrario llamando la atención y atrayendo al campesinado nuestro. Y hay como un tipo de silencio complicitario y la autoridad se ha ido perdiendo mucho. Él hizo un comentario y me dijo, yo estuve en la guerra de Vietnam y usted me está explicando cosas que yo comprendo muy bien. La gran fortaleza de ellos siempre fue que su gente estaba en el campo y estaba totalmente identificada con su lucha. Cuando pierde el campo esa mística, entonces la lucha es más fácil hacerla,
Es más difícil hacerla, pero la agresión progresa más. Bien, yo le dije en un momento, y esto es lo que traigo hoy, general, hay una especie de complejo. La gente no quiere admitir, gente de mucho nivel, académicos, y gente que trabaja en la burocracia más alta, de mayor nivel de este ámbito de lucha. No quieren admitir que se use la expresión guerra en la lucha contra el narcotráfico. Dicen que eso es una forma indeseable, que se presta para grandes abusos, que en el fondo eso no se debe tratar ni abordar así. Tienen una serie de teorías sobre educación, desarrollo, todas esas vaguedades utópicas que viven planteando para buscarle solución supuestamente a las sociedades. Mientras tanto la están enfermando, mientras tanto la están matando. Yo le dije en aquella oportunidad, el peligro es que la droga va a ir en el consumo al campo. Y cuando el campo sea captado para el consumo, va a ser completo el desorden. Esto es guerra, ¿eh? Esto es guerra con bajas. Sí, pero el léxico, la jerga, usted sabe, los académicos rebotan eso. Bueno, lo pueden rebotar. Pero yo le aseguro que como yo veo las cosas, en términos de guerra, que hay que plantearlo. Lo que hay es un desafío agresivo, progresivo, de sectores muy opulentos que están enfermando la sociedad, corrompiendo las instituciones y tomando espacio de poder. Bueno, pasó el tiempo. Yo recuerdo que algunos de los funcionarios que luego me vinieron a ver, uno de ellos que yo apreciaba mucho, Guido del Prado, peruano, era importante, me comentaron esa entrevista. De algún modo la habían hecho saber para la isla. Ya Haití estaba totalmente embarrancado, ya un narcoestado formal. Hace 20 años. Lo de ellos data de 40 años. Bien. Ese recuento de 20 años, ¿a qué se debe? A que ahora el presidente Donald Trump asume una actitud sumamente severa contra los carteles, contra los narcotraficantes innominados, no necesariamente cartelizados, y sobre la industria farmacéutica, con la cuestión de los opiáceos. Y han comenzado a salir las estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren de sobredosis de opiáceos y heroína 64,000 personas al año. La guerra de Vietnam le costó a Estados Unidos 58,000 soldados.
En accidentes automovilísticos mueren 41.000. El consumo, ya la patología del consumo le produce casi 24.000 más al año. Cuando el presidente Trump hablaba en la campaña con dureza sobre el tema, yo comencé a observarlo. Y recuerdo que alguien me comentó, yo no la vi, que en una entrevista uno de los periodistas le preguntó sobre su actitud sobre la droga. Y él hizo una afirmación muy terminante. Y usó un elemento familiar, porque creo que se refirió a algún pariente, no sé si hermano, mayor que él, de mucho talento, que por desgracia cayó en la desdicha del consumo. Y hubo un momento que le dijo, en mi casa no se puede hablar de droga. Como la fatalidad nuestra ha sido haber perdido a esa persona en una sobredosis. Ahora cuando él es presidente, dice que a los narcotraficantes hay que imponerle pena de muerte. Y razona, a usted mata a uno en determinados estados, que son muchos todavía, lo pueden condenar a muerte. Pero usted tiene como negocio repartir cientos o miles de kilos de cocaína que van a ir a enfermar y a matar población. Y no le pasa nada. Una cárcel limitada, una libertad condicional, sus riquezas. Casi un pasatiempo, pienso yo. Y dice que él entiende que hay que hacer eso y que la industria farmacéutica misma hay que revisar eso porque los opiáceos, todos esos tranquilizantes y somníferos que crean adicción, son los que sirven de base para pasar a las otras drogas más duras. Pero no se queda el presidente Trump con eso, sino que el propio fiscal general Sessions, un senador importante que fuera, un hombre que hasta ahora la versión que hay es que es una persona moderada, habla de que el Departamento de Justicia le está dando instrucciones a sus abogados y a sus fiscales que en los estados donde sea plausible pidan pena de muerte para narcotraficantes. Y se ha armado un lío enorme. La pena de muerte, evidentemente, el mundo la ha ido aboliendo, sobre todo apoyándose muchas veces en errores judiciales inmensos que se cometieron y considerando que es muy estéril, que no produce nada, que la impresión es muy fugaz y que no atemoriza. Bueno, esas son las teorías de los abolicionistas. Sin embargo, el crimen se ha endurecido tanto, ha llegado tan lejos en sus agresiones a la sociedad, que la sociedad cada día está más contra la pared, luce más insegura, bajo asedio, sus instituciones destinadas a la persecución y juzgamiento con dificultades enormes a escala mundial. Y el crimen muy poderoso, muy desafiante. Y se sitúa en las instituciones armadas y policiales, y en la política, y en la banca, y en los negocios. Bueno, los parlamentos. Entonces ahora llega esta versión de rigor.
una versión de rigor que yo quiero comentarla hoy, porque hay mucha gente que quiere seguir viendo al presidente Trump como un ave de paso, un accidente, algo que pasó, nosotros diríamos, una chepa, y no como la expresión de una parte importante de esa población que no tenía mayor actividad política nunca, no le interesaba la cuestión política, sobre todo en los estados centrales y en los industriales, y que ahora, en la última experiencia, la captaron. Que por cierto, hay un expediente inmenso de Facebook, porque dicen que fue captada porque pudieron manejar los datos personales de 50 millones. Bueno, eso está en curso. Ese es uno de los cargos que hay contra el presidente Trump. Pero ave de paso, hay gente que espera el impeachment, la destitución en cuestión de meses. Yo creo que no. Yo creo que él y sus acompañantes representan algo de ese pueblo que evidentemente está penetrado, está considerablemente perforado, porque al crimen, quieras o no, le ha ido bien. Le ha ido bien. Ha ido casi marcando pautas. A veces luce una pelea de igual a igual entre el Estado, la sociedad organizada y el poder del crimen organizado. Entonces ahora los razonamientos que oigo y que veo, guerra, es guerra, sí. ¿Dónde están las bajas? Más que en Vietnam, más que en Irak, más que en Afganistán. Las tres juntas no dan la cantidad de muertos por sobredosis. No vamos a mencionar lo que equivaldrían a los heridos, los dañados, los enfermos, los de los cerebros calcinados, ya inhabilitados para la vida, que son millones. Esa casi es una devastación comparable con la de las armas de destrucción masiva. Hoy nosotros aquí no sabemos cuántos cientos de miles de muchachos y muchachas nuestras están totalmente quemados de cerebro, inhabilitados para la vida, guiñapos. No lo sabemos, no tenemos contabilidad ni estadística. Eso allá, multiplíquese esto por millones. Entonces, yo quise traer esto porque he estado haciendo advertencias al quehacer político, en el cuyo ámbito yo he estado, porque presido un partido político, vengo de una alianza importante con un partido de poder que está en su quinto periodo. Y digo, tengan cuidado que se van a producir cambios drásticos en la región en el tratamiento de la cuestión del tráfico de drogas. Tengan cuidado con ese expediente de Haití. Haití es un narcoestado, pero un narcoestado especialísimo, porque es el umbilical con África, a donde viene el africano de Nigeria, el africano de Mali, es Haití. Los vuelos interdiarios, los vuelos, 3 vuelos, 2 vuelos semanales.
Y hay mucho radicalismo peligroso y muchas implicaciones de narcotráfico internacional allá, circulando hacia el Caribe. Ya he leído aquí un informe del Departamento de Estado que no es de redacción diplomática, porque en 4 páginas hace la mención de la palabra terrorismo 5 veces. Y habla incluso el grupo pequeño pero potente que no se puede permitir establecer el Daesh aquí. Es decir, el islamismo radical, el del terrorismo. Y ya me oyeron hablar de lo que se trata de controlar el trasiego de armas de destrucción masiva y nucleares. Entonces yo digo, es guerra. Es guerra. General McCaffrey, recuerde hace 20 años cuando yo le hablé de esta perspectiva. Y a los jóvenes y a los jóvenes más jóvenes nuestros, tengo que hacerle el recuento. ¿Desde cuándo vienen las advertencias? De manera que quería reservarle a la respuesta en el umbral de la Semana Santa, la Semana Mayor, esas reflexiones y ese recuento con una participación personal absolutamente exacta, sincera, sin alteraciones, más bien faltan cosas por citar, para que el que oiga la respuesta sepa que esto que se está viendo como va a reventar en rigor sobre el problema de la droga, que va a producir iniciativas innegablemente severas, tenaces, bien planteadas por gente de mucho criterio que está allá. Es decir, no es el ave de paso de Donald Trump, no. Ahí hay una cantidad de gente de gran criterio manejando la estrategia de su país en la región. Y ese factor droga no es sencillo. Ese es quizás el eje de las preocupaciones mayores y el único vector de gran daño que se le está haciendo a esa sociedad en la salud. La está enfermando. Es la droga. De manera que quede esto planteado en la respuesta, porque me quedé pensando al leer que Sessions, el fiscal general, apacible, digo, no, estoy dando instrucciones conforme a la orden ejecutiva del presidente que soliciten pena de muerte. Uy, el asunto viene cargado. A los que están jugando a los tratos con Haití, se lo advierto, ese es un narcoestado. Esos capitales allí no tienen ninguna explicación que no sea toda la riqueza informal que se circula alrededor de la droga, que ellos la tienen hace 40 años, allá intocable. Porque ni el mandato de ocupación de Naciones Unidas, que duró 15 años, la alcanzaba. No se consideró para reprenderla y perseguirla. Sigan jugando con eso. Eso es muy serio. Pero vamos a ver. Otro tema que quiero tratar ahora en la segunda parte del programa es la confirmación de cuanto estuve hablando en los últimos meses. La crisis política explosiva de Perú. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK,
se apartó del poder un día antes de ser conocida la vacancia, que en Perú es una figura mediante la cual se declara moralmente inhabilitado para siempre a un presidente por razones morales. Él renunció. En el momento que se graba este programa, creo que se está conociendo esa renuncia. Hay legisladores que no la quieren admitir así, porque en la carta no dice toda la verdad, no hay mea culpa, y lo quieren expulsar, en lugar de admitir su renuncia. Alejandro Toledo ya se ratificó y se alimentó la solicitud de extradición que está en Estados Unidos, $20 millones, es el cargo. Kuczynski fue primero cargos de 4 millones a una compañía consultora cuando él era un funcionario importante del gobierno de Toledo. Y además, después sobrevino la cuestión Fujimori, el trato con uno de sus hijos, el indulto a cambio de que se rompiera la mayoría para conocer su vacancia. Y ahora vuelven los videos, por Dios, en Perú a azotar. Ya no es Montesinos solamente, ahora son los Fujimori y los hijos, o sus formaciones políticas. Este es un tomo de 3. Este se llama En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos, 1998-2000. Una joya. Ahí está todo transcrito. 3 tomos como este. Sigue Perú hundido. Humala preso con su esposa, Toledo para extradición, Kuczynski difícilmente se libre de la acusación penal, Alan García por ser reinterrogado, bueno, un tollo inmenso. Dije, México, aparentemente no se tocó al principio, ahora acaba el Parlamento mexicano, el PRI, que es partido de poder, de oponerse a que la comisión que investiga, se forme la comisión para investigar las operaciones de Lavagato. Porque Odebrecht ha revelado que a Lozaya, un joven burócrata, parece que muy del jet set, le dieron $10 millones para la campaña de Peña Nieto, el actual presidente, y que a cambio de eso se le concedió la dirección del Pemex, que es la productora estatal de petróleo. Va para México. El PRI se negó porque evidentemente el asunto podía alcanzar hasta el propio presidente, con la cuestión de Lozaya y un tipo que no tenía experiencia petrolera y de repente pasó a comprar, entonces dice, él compró ese cargo. Odebrecht. Lula, en el momento que se graba, el Tribunal Supremo aplaza para abril el veredicto. Había solicitado un habeas corpus para no ser detenido, encarcelado, porque es el candidato de más aprobación que tiene Brasil. Posiblemente presidente, si lo dejan correr, o en condiciones desde la cárcel de señalar quién debe ser presidente, con todas las implicaciones que esto arrastra de oposición y de violencia institucional, que vimos que en Brasil llegó muy lejos, hasta la destitución de su presidente, sin poderle formular cargos penales. En definitiva, hay una situación espesa en América Latina. Y ese eje ha servido para mover una especie de coctelera
arrasando con la clase política de Latinoamérica. Nosotros estamos expuestos a que se produzca un recrudecimiento de ese asedio y expuesto a que nos expongan a una debilidad mayor de la que tenemos, porque ya comienzan las quejas. En todas partes Odebrecht se encuentra problemas, menos entre nosotros. Nosotros pactamos la continuación de las obras, la entrega de un dinero que no equivalía ni siquiera a la multa. Pero tenemos la reclamación de 700 millones de dólares, más por encima de lo que fue el presupuesto que analizara la propuesta financiera, que fuera analizada por un economista hazañoso del país, que ahora su socio, creo, quien era su socio, creo que es gobernador de la Catalina. Sucede que hay 700 millones de dólares más en manos de árbitros internacionales. ¿Podremos nosotros hacer la defensa con la fuerza moral de emplazar y despreciar a Odebrecht? No estamos sujetos a la extorsión. No nos tienen las manos Odebrecht. No puede desde su mansión en Brasil el señor Marcelo Odebrecht decir, no, pero República Dominicana. Algo parecido a lo que hizo con Perú. Entonces, tenemos esa debilidad enorme, ese trastorno, que como he explicado, yo siempre lo observo a través de la pérdida de las fuerzas de defensa nuestras. Si nos logran descabezar, si logran un escándalo recrudecido, aumentando el número de cargos, ya incluso han avanzado, tienen querellas nada más y nada menos que contra el propio presidente de la República. Entonces, es una forma de indefensión la que tenemos. Entonces, uno tiene que, abogado tanto, como es mi caso, por la cohesión, por la unidad. No, desoído totalmente. Porque la necesitamos. Es que la he pedido para poder desenredar todo el lío inmenso que se hizo con la ley 169, con el desastre de todas estas falsificaciones que han sido horribles, atentados claros contra la nacionalidad, la identidad nacional. Como ustedes comprenderán, la situación regional y nacional, y la de la isla en particular, es muy delicada, muy, muy delicada. Mi opinión es que mientras se mantengan las fuerzas en capacidad de organizar el blindaje del país frente al peligro externo, mientras se mantengan en esas alelillas, en esas peleas, en esa chismografía, peor será nuestra suerte. Nosotros, desgraciadamente, hemos sido podados de defensa. Uno ve los ensayos y las locuras de los mismos grupos, incluso que no han estado lejos de la conspiración, formando candidatos, y ahora es los jóvenes, porque el porvenir está en los jóvenes. Qué bien. Pues miren, nosotros tuvimos una ventaja comparativa en el siglo pasado frente a todos los países de América Latina.
Tuvimos líderes, fundamentalmente dos, por los hemisferios que lideraban. El conservador, vaya usted con ese conservadurismo social agrario de Balaguer, vaya usted a entenderlo, a creerlo. Y la emoción de la juventud y el vanguardismo, que evidentemente la representaba don Juan. Esos dos líderes, en una forma u otra, y lo probaron, riñeron, se fueron de las manos, bueno, una cosa que a veces parecía insalvable. Cuando tuvieron que confluir, confluyeron. Cuando tuvieron que organizar, organizaron. Cuando tuvieron que decirle al extranjero, no, 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 aquí va a gobernar lo que nosotros vamos a propiciar. ¿Dónde ha estado la falla? Las circunstancias de la región y del propio mundo. Porque no solo fue en el tiempo de Obama cuando se produjo la debilidad nuestra y se pudo avanzar más en la traición, en la fusión. Sabemos que el presidente Obama es un hombre brillante, senador brillantísimo, profesor universitario brillantísimo, pero demócrata, con vínculos importantísimos con los círculos que apoyan la fusión. El caucus negro de Estados Unidos, que es importantísimo, una versión de poder enorme, los grupos liberales y ultraliberales, los Kennedy, esos grupos, los Clinton, y todo eso se volvió contra nuestro país en un momento en que nosotros comenzamos a recular y a entregarnos. Y nos han llevado a estos términos difíciles en que estamos. Entonces, la idea es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Aconsejar es siempre recomendable. ¿Qué es lo que yo me empeño en hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y lo que me interesa hacer, no más de ahí, aconsejar. Ahora, creer que esos consejos pueden ser recibidos ya es otra cosa. Hay demasiadas intrigas, demasiado desencuentro y muchas tensiones indeseables en las fuerzas políticas, particularmente en el partido de poder, que está totalmente desfigurado, no es ni sombra de lo que fue en el tiempo en que estaba a la cabeza el prócer, el líder prócer, Juan Bosch. Del reformismo no tengo que decir, ha pasado algo también increíble, ¿no? Pero era previsible un liderato así, sustituirlo, ese vacío que dejaba. Eso requería discurso, condiciones, cultura, probidad, bueno, lo que no podía. Probidad dije, porque ambos murieron que ni sus peores adversarios se atrevieron nunca a mantener una acusación de falta de probidad. Dos ejemplares mundiales de liderato en esta pequeña isla, cada uno en su hemisferio, en su ámbito, que confluyeron ante el peligro externo. Ahora, cuando hay la posibilidad de confluir, porque el peligro externo tiene lo que he dicho que es un feliz acaso, que es la presencia de esta gente en el poder del norte,
están los grupos entorpeciendo todo proceso de reunificación, de unidad, de volver al 95, al Frente Patriótico. Ese Frente Patriótico que ha dado los 5 periodos de gobierno, aunque ha ido desgraciadamente demacrándose. Y está muy, muy reconocible, porque ha perdido el ideal, el sentido de los valores nacionales a defender. Los grupos están por su cuenta, algunos de ellos muy ensoberbecidos y desgraciadamente muy desviados de la rectitud del cumplimiento de obligaciones y deberes. Y esto está enfermando a la sociedad nuestra. Es decir que nosotros, yo en la Semana Santa pienso grabar martes o miércoles para resurrección. Claro, trataré de ver si hablo de otro tema que también es muy doloroso, que es el de la seguridad. La seguridad individual, familiar, la seguridad pública, que están pasando por experiencias terribles, sintomáticas de cosas peores. Y que noto que en el país están sembrando una especie de encono profundo y de descreimiento en las instituciones. Los linchamientos. El linchamiento es la expresión más odiosa, pero más elocuente del desastre, porque indica que es una pérdida de fe catastrófica en el funcionamiento de las instituciones de su Estado. Vamos a ver. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo, Canal 23, el domingo a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua, como Puerto Plata de 10 a 12 del mediodía de domingo, TV3, TV Plata, Musavisión, Telenor y Teleimpacto, Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde, Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche del domingo. Saben ustedes que Diario Horizonte de New York reproduce nuestros contenidos como diario digital dominicano, que asimismo radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en nuestra versión central de domingo a las 11, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que en los tiempos pertinentes reproducen contenidos nuestros. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.